Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su programa Por la Derecha. Soy su amiga Luz Helena y abogada López Rodea. Muchísimo gusto me da recibirlos el día de hoy. Vamos a estar platicando sobre un tema sumamente importante y que en muchas ocasiones no se platica sobre lo que es con relación a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, el derecho a la protección a la salud mental en el trabajo. Y para ello me da muchísimo gusto recibir el día de hoy al doctor Jorge Mérida Puga. Muchísimas gracias, doctor Jorge Mérida, por estar con nosotros el día de hoy, por haber aceptado la invitación de Anesma Networks. Hola, Lucerena, al contrario, es un honor estar contigo. Muchas gracias por la invitación y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, doctor Jorge Mérida. Pues yo les voy a platicar esta trayectoria tan interesante del doctor que justamente tiene mucho que ver con el tema del día de hoy que vamos a tratar acerca del derecho a la protección a la salud mental de las trabajadoras y los trabajadores. El doctor Jorge Mérida Puga es médico y psiquiatra y además cuenta con una maestría en Ciencias Médicas de la UNAM. Él ha laborado en Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y asimismo fue el responsable de la operación del Programa Nacional Bienestar Emocional en el Trabajo. Muy importante, ya que esta fue la primera política pública enfocada en la atención de los factores psicosociales y la promoción de la salud mental en el trabajo. Asimismo, ha colaborado con un intercambio bilateral de buenas prácticas con el Ministerio de Trabajo de Canadá y actualmente es el director general de Advisory Network for Wellbeing, que es una firma enfocada en brindar consultoría y servicios de promoción de la salud en el trabajo, el control de factores de riesgo psicosocial y servicios de telesalud mental. Nuevamente, muchísimas gracias de verdad, doctor Jorge Mérida. Es un honor que estés con nosotros el día de hoy. Primero que nada, doctor Jorge Mérida, me gustaría que le compartieras a nuestro auditorio cómo se da esta situación, este derecho a la protección a la salud mental, de dónde viene, para que nuestro auditorio pueda entender esto y de ahí enfocarnos en lo que les corresponde. Gracias, Luz. Creo que nos podemos remontar al siglo pasado, en donde en la Constitución mexicana de 1917 ya se empezaban a establecer algunos marcos normativos que reconocían los derechos mínimos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y naturalmente en este documento importantísimo, pues ya se hacía alusión a proteger ampliamente a la salud de las personas que tenían un trabajo. Y posteriormente, en el Tratado de Versalles, después de la rendición de Alemania de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, en el Tratado de Versalles se originó una comisión muy interesante porque era la Comisión del Trabajo. Y esto llama mucho la atención. Asumían que un trabajo digno y decente era justamente un requisito indispensable para la paz mundial. Eso es bien interesante. Así es, y muy importante. Y en este Tratado de Versalles se establecieron los derechos del trabajo universales. Y si los revisamos, empezamos a ver que hay un esfuerzo ya por limitar la cantidad de tiempo que estamos laborando. Es decir, la jornada laboral se estableció de 8 horas, se establecieron los días de descanso, se estableció incluso desde entonces esta equidad del acceso de las mujeres al mundo laboral. Se estableció finalmente el tema de la remuneración, ¿no? La remuneración que debía ser suficiente y justa. Y en ese documento madre, podríamos decirlo, también se estableció que en aquellos lugares del mundo en donde no se hacen esfuerzos para tener un trabajo digno y decente, bueno, pues aunque ese lugar del mundo esté muy recóndito, amenaza la paz mundial. Entonces está bien interesante ese documento,
porque allí también, ¿no? Se van estableciendo los derechos de protección a la salud. Y si tomamos en cuenta este antecedente, vemos que la Organización Internacional del Trabajo ya empieza a hacer mención de los efectos psicológicos que podría tener el trabajo en la persona, ¿no? Así Ya es. en la década de los 50 empezó a hablar de, bueno, y el estar en el trabajo, además de ser un esfuerzo físico, pues también es un esfuerzo mental, ¿no? Es un esfuerzo que requiere que se involucren todas las habilidades y competencias que tiene la persona para la ejecución de tareas en específico. Y es en la década de los 80 que se hace una colaboración entre la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Y es allí, en este primer documento, donde se menciona el tema de los factores psicosociales asociados al trabajo. Entonces, ahí se emerge el constructo de factores psicosociales y hace alusión a estas características del trabajo que naturalmente tienen un impacto en nuestra mente, ¿no? Sí. Entonces se empiezan a reconocer estos factores que son propios del trabajo. Ya se tenía reconocido problemas o la exposición a sustancias, la exposición a polvos, la exposición a cargas físicas, pero hacía falta este reconocimiento de que hay factores psicosociales que también pueden dañar la salud. Así es, totalmente de acuerdo y muy interesante y muy importante todo esto que nos comentas. Por ejemplo, doctor Jorge Mérida, con todos estos antecedentes por parte de México, por parte de los derechos a las trabajadoras y los trabajadores, ¿cómo se da esta situación para justo protegerlos en sus trabajos? Claro, es muy importante mencionar que el marco normativo mexicano sigue pues esta tradición occidental en el cual conceptualiza a los trabajadores como, como agentes sociales y que mientras más organizados y unidos están más protegidos. Entonces, en este marco laboral, se asume que de entrada hay una relación asimétrica entre el empleador y el trabajador, es decir, el poseedor del capital, ¿no? O los representantes de los poseedores del capital tienen por la naturaleza de nuestro marco económico, tienen una situación de mayor poder y privilegio. Entonces, una forma de compensar, de equilibrar esta relación asimétrica es justamente establecer un marco de derechos para los trabajadores y la conjunción o la unión de estos trabajadores. Entonces, en este aspecto ya se equilibra esta relación y entra en tercer lugar o en tercer juego, digamos, el Estado haciendo una especie como de marco referencial, pero también de mediador, ¿no? Entonces, de allí surge justamente la protección a la salud. Y la Ley Federal del Trabajo, pues conocemos las recientes reformas que se dieron de manera muy intensa a inicios de la segunda década del siglo XXI, y entonces se hizo una reforma al Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este reglamento, que se emitió en el 2014, es muy importante porque explicita, reconoce y establece textualmente la existencia de los factores de riesgo psicosocial. Y estos factores de riesgo psicosocial deben ser detectados, deben ser prevenidos y deben ser atendidas las consecuencias a la salud
de la exposición a dichos factores de riesgo. Entonces, es un documento que, gracias al cual ya se pudo desencadenar la elaboración o la complementación de este marco normativo. Sí. A partir de ese reglamento federal del 2014, se elabora la norma 035-2018, STPS 2018, que justamente es el estándar que el Estado pone como actividades o acciones mínimas que se deben hacer dentro de del lugar de trabajo para proteger la salud mental de los trabajadores, ¿no? Entonces, sí, la norma 035, digamos que es ese estándar que va a orientar a los empleadores, que va a orientar también a los profesionales de la salud ocupacional, va a orientar incluso a los trabajadores a qué hacer para hacer una adecuada gestión de factores de riesgo psicosocial y por lo tanto proteger la salud mental. Muy importante todo esto que tú nos comentas y que de verdad es básico que todos ustedes como trabajadoras, como trabajadores, tomen en cuenta todas estas circunstancias y esos derechos de los cuales ustedes tienen, y como bien lo ha comentado el doctor Jorge Mérida Puga, viene de este reglamento sumamente pues idóneo e importante con relación, me imagino, doctor Jorge Mérida, es la obligación que tienen en este caso las empresas justamente o los lugares de trabajo para detectar este tipo de circunstancias que pueden afectar la salud mental, para prevenir y por supuesto también para ser atendidos. Y en este caso me gustaría que le pudieras compartir a nuestro auditorio justo este contenido de la norma, cómo se maneja, cómo se utiliza, para que sepa nuestra audiencia en qué tienen que estar al pendiente, si están sufriendo alguna situación de afectación de esa salud mental, de que ellos sepan y conozcan que tienen derecho justamente a la salud, por supuesto, a los servicios de salud. Claro que sí, Luz. Gracias. Como habla de los factores de riesgo psicosocial, creo que es bien importante tratar de apoyar a que la audiencia entienda o conozca, mejor dicho, los factores de riesgo psicosocial. Sí. Ok. Los factores de riesgo psicosocial se definen como aquellas características del trabajo, okay, relacionadas con cómo se organiza el trabajo, qué se hace en el trabajo, es decir, el contenido del trabajo, cómo son las relaciones interpersonales en el trabajo, okay, y cómo son las condiciones con las que estamos contratados. Entonces, esas características de estos 4 campos, por así decirlo, ¿okay?, pueden influir en la salud del trabajador. Entonces, voy a poner ejemplos de factores de riesgo psicosocial relacionadas a la organización del trabajo. Muy bien. Ejemplos puede haber rol no definido, es decir, el trabajador o la trabajadora no sabe exactamente cuál es su rol, qué es lo que tiene que hacer. ¿Y si sucede? Exacto, sí, exacto. O puede haber incluso órdenes contradictorias, ¿no? Es decir, una persona que podría ser mi jefe directo me da una indicación, pero también un líder dentro de la organización me puede dar una orden contradictoria. Entonces hay un choque, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y que también sucede constante. Así es. Otro factor de riesgo es la sobrecarga de trabajo, ¿no? Es decir, que el volumen de cosas
que tengo que atender es mucho, son muchas tareas, son muchos pendientes, son muchas actividades. Sí. O que las actividades que se me asignan no corresponden con el tiempo disponible para la ejecución de esas tareas, ¿no? Entonces, eso es sobrecarga de trabajo, que está muy vinculado con ritmos acelerados, ¿okay? También podemos encontrar falta de control o autonomía, es decir, el trabajador o la trabajadora no tiene la posibilidad de influir en cómo se organiza el trabajo, qué herramientas utilizar o con qué equipo de personas hacerlo. Entonces, esta dificultad en la cual no se le toma en cuenta para poder estructurar sus actividades, que se le llama baja autonomía o bajo control, ¿no? Entonces, esos son factores. Y me imagino con esto que comentas, doctor Jorge Mérida, da una afectación al trabajador. Exactamente, porque si continuamente estamos siendo expuestos a estos factores de riesgo, lo que genera en la persona es una especie de tensión, una reacción, ¿okay? Que si no se atiende esta reacción, si no se soluciona la reacción, es la puerta de entrada a enfermedades, ¿no? Okay. O problemas de salud mental, ¿no? Entonces, es interesante y esa es la, digamos, lo cualitativamente singular de esta norma, porque reconoce esos aspectos que no son físicos, ¿no? Así es. Es decir, no se ve la carga de trabajo, se experimenta, ¿no? La falta de autonomía o control, pues no es un polvo que está ahí en el ambiente contaminando, ¿no? Es algo que se experimenta, ¿no? Otros ejemplos de las condiciones de trabajo son los siguientes: jornadas prolongadas, interferencia del trabajo en la vida personal, sí. Recompensa inadecuada, es decir, mi salario no es remunerador, o no tengo el reconocimiento suficiente, o no tengo posibilidades de crecer o desarrollarme profesionalmente en mi trabajo, o, por ejemplo, no tengo acceso a seguridad social. Otro factor de riesgo es no tengo herramientas para realizar mi trabajo, es decir, se me demanda hacer una actividad, pero no me dan el equipo. Sí. No tengo capacitación para el trabajo. Entonces, esos factores de riesgo lo que van haciendo es que igual se vaya desarrollando una tensión en la persona, que de no aliviarse la exposición, pues es una puerta de entrada para problemas de salud mental. Entonces, esos son los factores de riesgo psicosocial. El hecho de que sean intangibles no niega su existencia, ¿no? Así es, y que van afectando también, como tú lo comentas, tanto a la salud mental y en el propio trabajo, ¿no? Y me imagino, también considero, con la relación entre sus compañeros de trabajo y pues también superiores. Exactamente, o sea, después de estar expuestos a estos factores de riesgo, imagina cómo ha de estar la percepción de justicia en las personas. Exacto. Entonces, la tendencia a estar irritable, a estar enojados con la organización, pues podría facilitar la aparición de un trato rudo, sí, o ya de prácticas más graves como la violencia, ¿no? O el mobbing. Entonces, eso es algo muy importante lo que tú señalas. No solamente afecta la salud mental de las personas, sino que también afecta el clima organizacional y naturalmente el desempeño de la organización como un todo.
Así es, así es. Ahora, por ejemplo, doctor Jorge Mérida, ¿cómo las empresas, cómo las organizaciones pues tienen que aplicar todo esto para justamente evitar todos estos ejemplos que nos has expuesto? Se puede hacer a través de la gestión, de riesgos a la salud. Afortunadamente, esta gestión de riesgos a la salud es algo a lo que están ya muy habituados los responsables de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, el primer paso para hacer una adecuada gestión es elaborar una política. Es decir, la organización tiene que emitir de manera explícita, ¿okay?, qué va a hacer con los factores de riesgo psicosocial. O sea, tiene que decir si son importantes para la organización o no, si les va a tomar importancia, ¿no? Qué cosas van a hacer de manera general si es que se presentan estos factores de riesgo psicosocial. Por lo tanto, la política es uno de los principales documentos que se deben elaborar en las empresas, porque finalmente vincula la visión, la misión, los objetivos estratégicos, incluso los objetivos de producción, están vinculados con este documento que se llama política. Entonces, no es un paso fácil emitir una política, se necesita un desarrollo, una asesoría y una recopilación para vincular y que esa política realmente sea una política viva, no un documento que se aprendan de manera o que se memorice por parte de los trabajadores, porque pues no se lleva a cabo, ¿no? Así es. Entonces el primer paso es hacer una política. El segundo paso es identificar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que hay en mi lugar de trabajo. Es decir, se hace un diagnóstico a la empresa, un diagnóstico a la organización. ¿Y qué cosas se preguntan? Bueno, pues se preguntan justamente si hay sobrecarga de trabajo, si hay baja autonomía, si hay jornadas prolongadas, si hay suficiente reconocimiento, si hay suficiente apoyo social por parte de tus pares o por parte de tus superiores. Entonces, se hace una identificación de factores de riesgo psicosocial, ¿okay? Se les pregunta a los trabajadores porque ellos son los que finalmente lo perciben. Entonces, se les pregunta a ellos. Pero no es un diagnóstico de su salud mental, es un diagnóstico de qué factores hay en el ambiente. Entonces, ese es el segundo paso, la identificación. El tercer paso es hacer un plan para aminorar esos factores de riesgo. Muy bien. Por ejemplo, si se detecta baja autonomía, bueno, pues ahora una medida para eliminar ese factor de riesgo o para aminorarlo es, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que todos los líderes formales tengan, ¿no?, de manera rutinaria espacios para retomar la opinión de los trabajadores cuando se organiza el trabajo. O si yo detecto que no hay adecuado reconocimiento, pues entonces ahora lo que voy a hacer es un plan de reconocimiento anual a las personas que tengan alguna situación excepcional, ¿no? Entonces, son cosas que se van a ir implementando a través de la elaboración de este plan. Y por último, y es muy importante, y aquí entra el tema de la protección amplia a la salud mental, es que si yo encuentro personas que ya estuvieron expuestas a estas situaciones, necesito como empleador facilitar el acceso a servicios de salud mental, ¿no? Es decir, tengo que hacer gestiones administrativas para que facilite
que el trabajador acuda a servicios de salud mental, ¿no? Y importantísimo esto. Importantísimo, porque incluso algunas empresas lo que hacen es ellos mismos incluso ofertar el servicio de salud mental, ¿no? Entonces esto depende ya más del desarrollo de la empresa en cómo quiere ofertarlo. Muy importante todo esto que nos has planteado, doctor Jorge Mérida, y que los trabajadores sepan estos derechos que ellos tienen y que de verdad es sumamente importante contar con una adecuada y correcta salud mental justamente para el buen desarrollo de las funciones y buen desarrollo, por supuesto, también de la propia empresa, de la propia organización, y que sepan que tienen derecho a esta protección y este acceso de salud mental que yo me imagino en la práctica muchos trabajadores no conocen esto. Ahora, ¿qué sucede si nos pudieras explicar a grandes rasgos, dado que ya nos falta un poquito para terminar el programa, si la empresa no cumple con todas estas regulaciones, con esta norma, ¿qué se puede hacer? Ok, bueno, el tema de la vigilancia del cumplimiento lo realiza la Inspección Federal del Trabajo. Entonces, el incumplimiento a alguna de las actividades de esta norma, pues va a representar una multa, ¿no? Que justamente en este mismo reglamento se hizo como una ampliación en cuanto a la carga financiera de estas multas. Sin embargo, no es lo primero que hace la inspección. Lo primero que hace la Inspección Federal de Trabajo es asesorar y emplazar al empleador para que tenga un resarcimiento de todos los incumplimientos. Okay. Entonces hay una cuestión, digamos, que de fiscalizada o vigilada. Exactamente. Sí. Y el otro asunto es que también los trabajadores tienen mecanismos para señalar o para notificar estos aspectos. Muy bien. Hay mecanismos electrónicos en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces ese es otro aspecto en donde incluso se puede motivar quizás hasta una inspección extraordinaria. Y el tercero, que yo considero que es el más sano, que el trabajador pueda asesorar y ventilar, señalar estos aspectos con la propia Comisión de Seguridad e Higiene que existe en cada empresa. Esta comisión debe estar bien funcional, debe estar bien representativa, y para que se logre incluso la autonomía necesaria para actuar, pues también se requiere un trabajo detrás. Muy importante esto que dices, y que sepan las trabajadoras y los trabajadores que en cada organización debe existir esta comisión de seguridad e higiene, que muchas veces pues no lo conocemos o no sabemos, ¿no? Así es. Muchas gracias. Hay que tomar en cuenta todos ustedes que conozcan estos derechos y que sepan cuáles son las obligaciones de las organizaciones, de sus empresas, y que ustedes también pueden participar en esta comisión, tener esa comunicación con la Secretaría del Trabajo, como bien lo comenta el doctor Jorge Mérida. Doctor Jorge Mérida, nos estamos acercando al final del programa. Me interesaría mucho que pudieras hacerle alguna recomendación final a nuestra audiencia. Claro, que lo que yo recomendaría es que retomáramos este concepto del diálogo social, es decir, dentro del trabajo, pues es una actividad social finalmente. Y así es. Es muy importante que todos retomemos nuestro rol, ¿no? Y el rol dentro del tema laboral está justamente conformado por los empleadores y por los trabajadores. Entonces, mi recomendación es que se retome este marco, este modelo, ¿no? que es en lo que se sigue haciendo énfasis todos los años, en el tema de fortalecer el diálogo social. Y ese diálogo social justo se da en las comisiones. Entonces, por eso yo digo que es bien importante fortalecer la Comisión de Seguridad e Higiene, porque es el espacio donde realmente hay un intercambio, una colaboración, un diálogo, y se llegan a acuerdos.
Y esto, como lo platicábamos inclusive fuera del aire, el que los empleados sepan que es muy importante justamente esto que comentas, doctor Jorge Mérida, ese diálogo que debe existir entre ellos y la empresa y la organización. Exactamente, eso es lo que hay que privilegiar, el diálogo. Pues muchas gracias de verdad por ilustrarnos con toda esta información. Es muy importante para todos ustedes como trabajadoras, como trabajadores, que sepan y que en muchas ocasiones en nuestra organización, en nuestra empresa en la que trabajamos, no sabemos que existen estas regulaciones, este reglamento, esta norma 035 y que tenemos ese derecho al acceso a la salud mental, que estamos protegidos, que tenemos esos derechos para tener un buen ambiente laboral, para poder también justamente, como nos lo ha compartido el doctor Jorge Mérida, pues tener una buena relación laboral dentro de la organización, llevar a cabo un correcto y funcionamiento trabajo y de igual manera sin olvidar también todas estas obligaciones que las propias organizaciones y que las propias empresas por supuesto tienen y hay que acatar, y también que ustedes sepan y reconozcan que está la autoridad, está la Secretaría del Trabajo, que funge como vigilante, observador de estas regulaciones, y reitero, como lo comenta el doctor Jorge Mérida, que exista ese diálogo social entre los trabajadores, entre las empresas, entre la organización, y que sean parte de esta Comisión de Seguridad e Higiene. De verdad yo te agradezco mucho, doctor Jorge Mérida, por habernos compartido esta información sumamente importante y que requiere la gente conocer. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Anesma Networks. Al contrario, muchas gracias a ustedes y fue un gusto estar con tu audiencia y contigo, Luz. Muchísimas gracias, Jorge. Te mando un gran saludo también, por supuesto, a todos ustedes, y yo los espero en una emisión más la próxima semana desde su programa Por la Derecha. Muchos saludos. Muchas gracias nuevamente, doctor Jorge Mérida. Al contrario, Luz, gracias a ti.